Su nombre lo conocen incluso aquellos que nunca han abierto ninguno de sus libros. Sigmund Freud, el hombre que cambió la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. En este video aprenderás cómo un niño de Moravia se convirtió en médico y luego en el padre del psicoanálisis, cómo apareció el famoso diván y por qué Freud dejó de creer en la hipnosis. ¿Por qué insistía en que la raíz de todas nuestras ansiedades radica en los deseos reprimidos? Cómo luchó contra el cáncer, se ocultó de los nazis y continuó dictando libros hasta el final. Y lo más importante, porque sus ideas siguen vivas hasta hoy en el cine, en el lenguaje, en la terapia, en la cultura y en nosotros mismos. Esta es una historia sobre los miedos inconscientes, los deseos y el hombre que les dio voz a todos. Sugiere en los comentarios temas para nuevos videos y suscríbete al canal. Las historias para dormir se publican aquí todos los días. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la pequeña ciudad morava de Freiberg, hoy Pibor, situada en el territorio de la actual República Checa. Su nacimiento pasó sin mucha atención por parte del mundo, pero en su casa fue un día importante. Sigmund fue el primer hijo en el tercer matrimonio de su padre, Jacob Freud, y el primer hijo para su madre, Amalia Freud, quien era 20 años menor que su marido. Jacob tenía entonces 40 años y Amalia 20. Él era un comerciante de lana, judío de origen ascasi proveniente de Galicia, educado pero no demasiado exitoso. Amalia, una mujer enérgica, decidida y muy emocional, era hija de un comerciante adinerado. Ya en la infancia de Sigmund, su madre lo rodeó de una atención y ternura especiales. Más tarde recordaría que ella no lo llamaba de otra manera que «mi siji de oro», y esta actitud, según su propia confesión, dejó una huella para toda la vida. La familia Freud no era ni pobre ni especialmente rica. Después de los primeros años de vida en Moravia, se mudaron a Austria, donde se establecieron en la capital, en el distrito de Leopoldstadt, una zona con predominancia de población judía. La mudanza se debió a razones tanto económicas como sociales. El comercio en la provincia se volvía cada vez menos confiable, y la capital ofrecía más oportunidades, especialmente para la generación más joven. Sigmund tenía dos medio hermanos del primer matrimonio de su padre, Emmanuel y Philip, que eran mucho mayores que él y pronto dejaron el hogar, formando sus propias familias. Uno de ellos incluso se convirtió en padre casi al mismo tiempo que el nacimiento de Sigmund. Y de esta manera, el sobrino de Freud era de su misma edad. Esta confusión de roles de parentesco la recordaría más tarde como algo extraño que, posiblemente, influyó de forma involuntaria en su interés por las estructuras de parentesco y la dinámica familiar. En la familia reinaba una atmósfera especial. El padre, un hombre culto aunque no especialmente religioso, solía contar anécdotas, citaba parábolas judías y conversaba de buena gana sobre política. Sin embargo, el principal apoyo espiritual para el niño seguía siendo su madre. Su fe en su hijo, según contaban sus allegados, tenía un carácter casi profético. Desde sus primeros años, en la casa flotaba la idea de que era un niño inusual. Y Sigmund, al parecer, aceptó este papel de buena gana. Desde una edad temprana, Freud mostró habilidades sobresalientes para el aprendizaje. Ya a los 8 años leía Shakespeare, y para la adolescencia había dominado el latín, el griego y el francés. En una casa donde a menudo escaseaba el dinero, le asignaban una habitación separada y velas para estudiar de noche, un privilegio inalcanzable para los demás niños. Estudió en un gimnasio con instrucción en alemán y siempre estuvo entre los mejores. Una vez, cuando en la familia surgió la cuestión de si valía la pena seguir pagando las clases de francés, Sigmund declaró que prefería renunciar a la carne antes que al maestro. Este incidente quedó en la memoria de sus familiares como una muestra de su perseverancia y disposición a sacrificarse por el conocimiento. Freud no era un niño especialmente sociable. Prefería la soledad, la lectura y la reflexión. Literatura, biología, filosofía. Todo esto lo cautivaba mucho más que los juegos en el patio. Se interesó temprano por la naturaleza y estudiaba con entusiasmo libros de zoología y anatomía.
En los últimos años de escuela realizaba experimentos por su cuenta, y más tarde, en sus años universitarios, se dedicaría a la neurofisiología, examinando células nerviosas de anguilas bajo el microscopio. Sin embargo, además del intelecto, en él se formaba una sensibilidad hacia la vida interior de las personas. Freud notó en su juventud lo complejas que eran las relaciones dentro de la familia. Sentía la tensión entre su padre y su madre, observaba a sus hermanos y hermanas, y más tarde confesaría que muchas de sus intuiciones las extrajo precisamente de su experiencia infantil. Posteriormente analizaría la imagen del padre en el contexto de la autoridad y el poder. Contaba como una vez, siendo aún niño, escuchó una historia de su padre. Cuando Jacob era joven, un cristiano lo empujó en la calle y su sombrero cayó al barro. Sigmund preguntó, ¿y qué hiciste? Y escuchó, recogí el sombrero. El niño sintió decepción. Esperaba heroísmo de su padre, y obtuvo una imagen de sumisión. Más tarde diría que fue en ese episodio donde se dio cuenta por primera vez de cuán grande es la brecha entre las expectativas y la realidad. Fred creció en una ciudad donde chocaban la cultura y la tensión. El liberalismo vienesco existía con un creciente antisemitismo, y la ciencia académica con los prejuicios. Pero en este entorno lo absorbía todo, la literatura alemana, las ideas filosóficas, la disciplina científica y, al mismo tiempo, la conciencia de su propia diferencia. Esta tensión interna se convirtió en la fuerza motriz de sus reflexiones. Para cuando terminó la escuela, ya sabía firmemente que quería dedicarse a la ciencia. En 1873, a la edad de 17 años, ingresó a la Universidad de Viena para estudiar medicina. Aunque, como él mismo admitía, no sentía una vocación especial por la práctica. Le atraía no la curación de los cuerpos, sino la comprensión de cómo funcionaba la vida y, más tarde, el funcionamiento de la psique. Pero todo eso vendría después. Por ahora, el niño de Freiberg, que vivía en un apartamento bien rodeado de libros, velas y la atención de su madre, miraba con anhelo y entusiasmo las páginas de los tratados científicos y se susurraba a sí mismo en la oscuridad, algún día entenderé cómo funciona todo esto. Cuando el joven Sigmund Freud de 17 años ingresó a la Universidad de Viena, eligió la Facultad de Medicina no por el deseo de curar enfermedades o trabajar con pacientes, sino más bien porque la medicina le abría las puertas a las ciencias naturales, la anatomía, la biología, la fisiología. Le atraía el conocimiento, no la práctica. Freud buscaba la precisión, el conocimiento sistemático, y veía en la ciencia el camino hacia la verdad sobre la naturaleza humana. Al principio, se interesó especialmente por la zoología y la neuroanatomía. Siendo aún estudiante, comenzó a trabajar en el laboratorio del profesor Ernst Bluke, uno de los fisiólogos vieneses más destacados, un materialista convencido y partidario de una visión naturalista del mundo. Bluke rechazaba cualquier misticismo y enseñaba que todos los procesos vitales están sujetos a las leyes de la física y la química. Estas ideas influyeron profundamente en Freud, fortaleciendo en él la convicción de que incluso los fenómenos más complejos, incluidos los que más tarde llamaría psíquicos, debían tener una explicación científica. En el laboratorio de Brücke, Freud llevó a cabo investigaciones relacionadas con la estructura microscópica del sistema nervioso de los animales. Una de sus primeras publicaciones fue un trabajo sobre el sistema nervioso de la anguila de río. En aquel entonces, en la comunidad científica había un debate sobre si estos animales tenían órganos sexuales masculinos, y Freud intentaba identificarlos mediante cortes anatómicos. Aunque sus intentos no dieron una respuesta definitiva, demostró perseverancia, precisión y capacidad para la investigación independiente. Estas cualidades fueron notadas y muy valoradas por el propio Brücke, quien lo recomendó para futuros trabajos científicos. Su educación le tomó a Freud 8 años más que a la mayoría de sus compañeros. A pesar de sus éxitos en el laboratorio, cuando Freud finalmente obtuvo su diploma médico, comenzó a darse cuenta de que la ciencia fundamental no le daría estabilidad financiera.
Estaba comprometido con Martha Bernays, una joven de una respetable familia judía de Hamburgo, y quería ganar lo suficiente lo antes posible para mantener a una familia. Precisamente por eso dejó el laboratorio y consiguió un trabajo en el Hospital General como médico asistente. En el hospital hizo prácticas en varios departamentos, incluidos el neurológico y el psiquiátrico. Especialmente fructífera fue su colaboración con Theodor Meinert, un conocido neuropatólogo, bajo cuya dirección realizó autopsias e investigaciones del cerebro. Estos estudios consolidaron definitivamente su interés por las patologías del sistema nervioso. Al mismo tiempo, comenzó a escribir artículos científicos. Su trabajo sobre la afasia anticipó muchas de sus ideas futuras, en particular la idea de que las funciones psíquicas no podían vincularse rígidamente a áreas individuales del cerebro, como hacían los partidarios del localizacionismo. Pero el episodio más controvertido de estos años fue la fascinación de Freud por ciertas sustancias. Freud experimentó con ellas en sí mismo y, en cartas a Martha, hablaba con entusiasmo de la oleada de energía, la claridad mental y el vigor que experimentaba después de consumirlas. Veía en estas sustancias una perspectiva no solo para la medicina, sino para la ciencia en general. Compartió sus observaciones con colegas e incluso distribuyó muestras. Su amigo y colega Carl Collier, oftalmólogo, inspirado por el consejo de Freud, comenzó a utilizarlas en la cirugía ocular. Y fue él el primero en demostrar que algunas de ellas tenían un pronunciado efecto anestésico local. Este descubrimiento causó sensación, ahora se podían realizar operaciones oculares sin dolor. Collier dio conferencias y su nombre resonó en toda Europa. Freud, aunque dio el impulso inicial, se quedó en la sombra y lo tomó con dolor. Sin embargo, los fracasos no se limitaron a eso. A mediados de la década de 1880, intentó ayudar a su amigo y colega Ernst Fleiss von Marsow, que sufría de una adicción. Freud recomendó reemplazar la morfina con la nueva sustancia, pero el resultado fue trágico. Fleiss desarrolló una grave dependencia, acompañada de alucinaciones dolorosas y trastornos psíquicos severos. Esta historia se hizo conocida en los círculos médicos y dañó la reputación de Freud. Comenzaron a acusarlo de imprudencia, de ingenuidad científica y, más tarde, de una peligrosa autoconfianza. Freud sufrió mucho por esta derrota. En sus cartas se defendía, afirmando que había actuado con intenciones puras y creía sinceramente en el potencial terapéutico de la sustancia. Pero, con toda probabilidad, fue este episodio el que le obligó a alejarse para siempre del tema de esas sustancias y a no volver a presentarse con iniciativas similares. Comprendió lo peligrosas que podían ser las conclusiones apresuradas y se volvió mucho más cauteloso en sus declaraciones públicas. Mientras tanto, su trabajo en el hospital continuaba. Investigaba parálisis infantiles, trastornos del habla, motores y sensoriales. Su interés por los síntomas invisibles, que no se explicaban por daños cerebrales evidentes, se profundizó gradualmente. Cada vez se encontraba con más frecuencia con pacientes en los que no se hallaban trastornos orgánicos, pero que sufrían de parálisis, ceguera, dolores y convulsiones. Y cada vez se preguntaba más a menudo, ¿y si la causa no radica en el cerebro como órgano, sino en otro nivel de la naturaleza humana aún inexplorado? A mediados de la década de 1880, Freud comenzó a seguir el trabajo de los médicos franceses, especialmente de Jean-Martin Charcot, que estudiaba la histeria y aplicaba la hipnosis. El impulso proveniente del lado francés atrajo su atención, porque en él se sentía una lógica completamente diferente. La psique podría no ser simplemente un reflejo pasivo del cerebro, sino una fuerza independiente capaz de formar síntomas. Cada vez más, Freud pensaba que existía una conexión oculta entre el cuerpo y la mente que aún debía descifrarse. Estaba al borde del cambio. Le esperaba un viaje a París, el encuentro con Charcot, luego largas conversaciones con Joseph Breuer y el descubrimiento que marcaría el inicio del psicoanálisis. Pero entonces, a mediados de los 80, seguía siendo un neurólogo que se encontraba entre dos mundos,
la ciencia exacta y la misteriosa región de la vida interior que nadie se había atrevido a describir como un sistema. A mediados de la década de los 80, Sigmund Freud se encontraba cada vez más con pacientes cuyas quejas no podían explicarse por trastornos orgánicos. Algunos de ellos sufrían de parálisis, temblores, trastornos de la visión o del habla, y sin embargo, sus cuerpos, según los resultados de los exámenes, no mostraban ninguna patología anatómica. Estas condiciones se denominaban entonces histeria, un término que abarcaba una amplia gama de síntomas y que, a los ojos de muchos médicos, seguía siendo sinónimo de exceso de emotividad femenina o incluso de simulación. Pero Freud sentía que detrás de trastornos aparentemente inexplicables podría esconderse algo más profundo y relacionado con la vida interior de la persona. En ese momento, le llamó la atención la figura de Jean-Martin Charcot, un neuropatólogo francés, director del Hospital de la Salpêtrière en París y uno de los mayores especialistas en histeria de Europa. Charcot era famoso no solo por sus investigaciones clínicas, sino también por sus conferencias públicas, durante las cuales demostraba cómo, a través de la hipnosis, se podían inducir o eliminar síntomas que imitaban enfermedades neurológicas graves. Él trataba la histeria como una enfermedad genuina, sujeta a estudio científico. Y esto era precisamente lo que lo diferenciaba de la gran mayoría de los colegas vieneses de Freud, que tendían a ver en la histeria una simulación o una manifestación de rasgos degenerativos de carácter. Freud obtuvo una beca científica y viajó a París, donde pasó unos 5 meses. Asistía casi a diario a las conferencias de Charcot, observando cómo trataba a las pacientes. Freud estaba asombrado de cómo, bajo la influencia de la sugestión, se podían alterar las manifestaciones corporales, eliminar la parálisis, provocar convulsiones, inducir o eliminar la pérdida de sensibilidad. Una vez, cuando uno de los médicos le preguntó a Charcot cómo era posible que surgieran tales síntomas sin fundamentos anatómicos, él respondió con fría seguridad, pero si es histeria, y ya está. Para Freud, estas palabras fueron una revelación. Comenzó a ver los síntomas físicos no como fenómenos aislados, sino como la expresión de procesos psíquicos ocultos. En las cartas a su prometida Martha Bernays, describía a Charcot con admiración, como un hombre de extraordinaria fuerza, mente profunda y un atractivo casi magnético. Freud sentía que su estancia en París le había abierto el camino a una nueva comprensión de la medicina, una en la que no solo importan los signos físicos de la enfermedad, sino también el mundo interior e invisible del paciente. A su regreso a Austria, trajo consigo no solo una maleta llena de libros y notas, sino también una nueva idea, la psique podría no ser solo el telón de fondo de una enfermedad, sino su causa. Al volver, comenzó a utilizar la hipnosis en su trabajo con los pacientes. Esta decisión provocó una reacción mixta por parte de la comunidad médica. La hipnosis seguía percibiéndose como un método al borde de la charlatanería, y Freud, al aplicarla, arriesgaba su reputación. Pero su interés por el inconsciente ya era demasiado fuerte como para detenerse. Aproximadamente en esta misma época, Freud se acercó a Joseph Breuer, un médico experimentado a quien conocía desde hacía varios años. Breuer había tratado a una paciente llamada Berta Pappenheim, más tarde conocida en sus publicaciones bajo el seudónimo de Anna O. Ella sufría de todo un complejo de síntomas: parálisis, pérdida del habla, alteraciones de la sensibilidad y alucinaciones visuales y auditivas. Durante el tratamiento, Breuer notó algo extraño. Cuando la paciente empezaba a hablar sobre experiencias reprimidas relacionadas con la enfermedad de su padre y su propia impotencia ante el sufrimiento, comenzaba a tener episodios de catarsis. Los síntomas se debilitaban temporalmente o desaparecían por completo. Berta llamaba a este tratamiento la cura por la palabra, y también usaba la expresión limpieza de chimenea para describir el alivio que seguía esas sesiones. Breuer estaba sorprendido por este efecto, pero no le dio importancia teórica. A diferencia de Freud, no buscaba construir un sistema basado en un solo caso. Pero Freud, en cuanto escuchó el relato de Breuer, comprendió que en esta historia podía esconderse la clave de muchos misterios.
Fue en el ejemplo de Anna O, donde nació su idea de que las emociones reprimidas que no logran salir pueden transformarse en síntomas corporales. Al no tener la oportunidad de ser conscientes y expresadas en palabras, continúan existiendo, pero en forma de enfermedad. Freud comenzó a percibir los síntomas como una especie de declaración simbólica, buscando en ellos una lógica interna y un significado oculto. Aplicaba la hipnosis de forma cada vez más activa, pero bastante pronto comenzó a notar sus limitaciones. No todos los pacientes eran susceptibles a la sugestión, no todos alcanzaban la profundidad necesaria de trance, y el efecto a menudo era efímero. Le resultaba mucho más interesante el proceso mismo de relatar, la oportunidad del paciente de volver a eventos olvidados, vivirlos emocionalmente y así liberarse. De la hipnosis fue desplazando gradualmente el énfasis hacia la expresión verbal del trauma, el diálogo y la comprensión. Ya no era sugestión, sino el trabajo de la memoria y la conciencia. En colaboración con Breuer, Freud comenzó a preparar una síntesis. Planeaban una publicación conjunta en la que querían exponer sus observaciones de pacientes con histeria y describir el método que permitía aliviar el sufrimiento a través de la conversación. En estas discusiones nació lo que pronto recibiría el nombre de psicoanálisis. Pero en ese momento todavía no tenía nombre. Solo había un médico que escucha y un paciente que habla. El caso de Anna O se convirtió a los ojos de Freud en un punto de inflexión. Vio que en las palabras, en los recuerdos, en los sentimientos, podía esconderse la fuente de la enfermedad y el camino para superarla. Renunciaba cada vez más a la hipnosis a favor del relato libre. Más tarde lo llamaría libre asociación. Pero entonces era simplemente atención a cada palabra, a cada suspiro, a cada imagen repetitiva. Así, aún sin saber cómo llamar a su descubrimiento, comenzó a crear lo que cambiaría la concepción del ser humano en el cambio de siglo. A principios de la década de 1890, Sigmund Freud se sentía cada vez más decepcionado con la hipnosis. A pesar de los primeros resultados inspiradores, el método de sugestión mostraba sus limitaciones. No todos los pacientes eran hipnotizables, y el efecto de las sesiones solía ser a corto plazo. Además, cuanto más observaba a sus pacientes, más claro le resultaba, no se trataba solo de suprimir el síntoma, sino que era importante entender de dónde surgía. Freud sentía cada vez con más claridad que el verdadero trabajo no comenzaba en el momento de la sugestión, sino cuando el paciente empezaba a hablar. Gradualmente, comenzó a adoptar un nuevo enfoque. En lugar de hipnosis, empezó a pedir a sus pacientes que dijeran todo lo que les viniera a la cabeza, sin intentar comprender u ordenar sus pensamientos. Notó que en este flujo de habla, a primera vista espontáneo y sin sentido, empezaban a emerger conexiones entre los síntomas y los recuerdos, entre las reacciones corporales y las experiencias de las que la persona no se atrevía a hablar directamente. Así nacía el método de la asociación libre, no como una herramienta prefabricada, sino como resultado de la observación, la paciencia y muchos ensayos y errores. Freud pedía a los pacientes que hablaran sin censura, sin excluir nada de su discurso, ni imágenes extrañas, ni recuerdos incómodos, ni palabras repetitivas. Su tarea no consistía en juzgar, sino en escuchar, rastrear las repeticiones, las vacilaciones, los estallidos emocionales y la aparición de imágenes inesperadas. Comenzó a percibir el discurso del paciente como un mapa de carreteras del inconsciente, complejo, sinuoso, pero que podía ser descifrado. Simultáneamente, continuaba su colaboración con Joseph Breuer. Su libro, Estudios sobre la histeria, se publicó en 1895. En él se exponían los casos de varias pacientes, incluida la famosa Anna O. Los autores intentaban demostrar que los síntomas histéricos surgen como resultado de experiencias emocionales reprimidas, y que la expresión de estas experiencias, especialmente en forma de relato, podía conducir al alivio o a la desaparición de los síntomas. Sin embargo, ya durante la redacción del libro, surgieron serias diferencias entre Freud y Breuer. La principal fuente de conflicto fue el tema de la sexualidad. Freud, basándose en su práctica, llegó a la conclusión de que en la base de los síntomas neuróticos a menudo se encontraban experiencias sexuales tempranas. No necesariamente traumáticas en un sentido estricto, sino reprimidas, suprimidas, inconscientes. Veía en la sexualidad la clave para entender no solo la histeria, sino toda la vida psíquica.
Breuer, por su parte, a pesar de su respeto por Freud, no compartía esta visión. Consideraba tales generalizaciones excesivas y peligrosas para la reputación científica. Su ruptura no fue repentina, pero sí inevitable. Tras la publicación del libro, sus caminos se separaron. Breuer siguió siendo un médico respetado, y Freud comenzó un camino en el que, al principio, tuvo que caminar casi en solitario. Sus colegas lo evitaban, los artículos se negaban a publicarse y los pacientes percibían su enfoque con desconfianza. Y, sin embargo, continuó desarrollando su método, convencido de que tenía razón. Freud anotaba cuidadosamente los casos, los analizaba, buscaba elementos recurrentes. Cada vez se encontraba más a menudo con el hecho de que los síntomas podían vincularse a recuerdos olvidados o reprimidos, así como a sentimientos de culpa, vergüenza y ansiedad. En un caso, una paciente que sufría de un miedo obsesivo al contagio, recordó durante el trabajo una escena de su infancia en la que observó cómo las personas se lavaban las manos después de tocar su ropa. En ese momento no provocó en ella una reacción consciente, pero la sensación de vergüenza y rechazo se quedó en su cuerpo y, años después, tomó la forma de un síntoma. Otro paciente sufría de rituales compulsivos, debía realizar las mismas acciones todos los días en un orden estrictamente determinado. Durante la sesión, rememoró un recuerdo infantil de cómo su padre lo castigaba severamente por la más mínima desviación de la rutina diaria. El miedo a romper el orden resultó estar vinculado no a las circunstancias actuales, sino a un profundo sentimiento de culpa y ansiedad arraigado en la experiencia temprana. Freud notaba cada vez más que cuando el paciente lograba vincular el síntoma a una experiencia que antes había sido reprimida, la tensión disminuía y llegaba el alivio. Él escribió: "No curamos, ayudamos a recordar, y en eso radica nuestra fuerza". Así se fue formando gradualmente el psicoanálisis, no como un remedio universal, sino como un método de investigación y transformación del mundo interior. El médico dejaba de ser portador de autoridad y se convertía en un oyente atento que ayudaba al paciente a recorrer su propio camino hacia la conciencia. Pero Freud comprendió que no bastaba con solo escuchar. Era importante construir un marco teórico que permitiera no solo describir los casos, sino también explicarlos. A finales de la década de los 90, comenzó a construir un sistema de conceptos: consciente, preconsciente, inconsciente, represión, resistencia, transferencia, sexualidad, ansiedad, culpa. Estas categorías aún no estaban formuladas definitivamente, pero ya se habían convertido en parte de su trabajo diario con los pacientes. Realizaba las consultas en su casa, en Vergas 19. Aquí, en el silencio de su estudio, entre libros, partituras, estatuillas antiguas y el sillón sobre el que reposaba una manta, comenzaba el trabajo que nadie antes se había atrevido a llevar a cabo de manera tan sistemática. Sus pacientes se recostaban, él se sentaba detrás, fuera de su vista, y escuchaba. Sin interrupciones, sin conclusiones apresuradas, prestando atención a cada palabra. Aún no sabía que su nombre se convertiría en el símbolo de una nueva ciencia. Simplemente escuchaba e intentaba comprender de qué calla el cuerpo cuando habla el lenguaje, y qué dice exactamente la persona en aquellas frases que a ella misma le parecen carentes de sentido. En otoño de 1899, cuando Europa se preparaba para el comienzo de un nuevo siglo, en Leipzig se publicó el libro de un médico vienés cuyo nombre aún decía poco al gran público. En la portada se leía: Sigmund Freud. La interpretación de los sueños. La editorial decidió imprimir la fecha 1900 en la página del título, dándole así al libro un significado simbólico, como si abriera no solo una nueva era en el calendario, sino también una nueva era en la comprensión del ser humano. Freud elaboró esta obra a lo largo de 4 años. Puso en ella todo lo que sabía, sentía y experimentaba, no solo como médico, sino también como hombre que buscaba comprenderse a sí mismo. En sus cartas, más de una vez llamó a la interpretación de los sueños su libro más importante. Para él no era solo un tratado sobre los sueños, era un intento de revelar las leyes bajo las cuales vive y habla el inconsciente. El libro comenzaba con el análisis de un sueño propio, el sueño sobre Irma, que Freud tuvo la noche del 24 de julio de 1895 en un centro turístico cerca de Salzburgo. En el sueño vio a su paciente Irma,
a quien no había podido ayudar, y una escena en la que otro médico le pone una inyección, tras lo cual a ella se le desarrolla una infección. Al principio, el sueño parecía carecer de sentido, pero cuando Freud comenzó a analizarlo cuidadosamente, notó que cada detalle estaba relacionado con sus propias ansiedades, su sentimiento de culpa, su deseo de eximirse de responsabilidad y de demostrarse a sí mismo que tenía razón. Así llegó a la conclusión: los sueños no son un disparate aleatorio, sino el cumplimiento distorsionado de un deseo. A partir de esta observación, construyó toda una teoría. El sueño, en su opinión, es el resultado del trabajo de la psique, en el que un impulso inconsciente, reprimido durante la vigilia, irrumpe hacia el exterior, pero de forma camuflada y transformada. Distinguió dos niveles del sueño: el manifiesto, es decir, lo que la persona puede recordar y contar, y el latente, el contenido oculto en el que reside el verdadero significado del sueño. Para ocultar este contenido, la psique aplica técnicas especiales que Freud llamó el trabajo del sueño: condensación, desplazamiento, simbolización visual y elaboración secundaria. Basándose en el análisis de años de los sueños de sus propios pacientes y de personajes literarios, Freud llegó a una conclusión: casi todo sueño contiene un deseo al que no se le permite entrar en la conciencia. Puede ser un deseo de poder, de posesión sexual, de venganza, de reconocimiento, cualquier impulso que la persona considere inaceptable o aterrador. Ese deseo no desaparece, sino que continúa viviendo en el inconsciente, manifestándose en símbolos, lapsus verbales, fantasías, sueños e incluso síntomas corporales. Durante la redacción del libro, llegó a otra conclusión que se volvería central en su teoría. En la primera infancia, cada persona experimenta un conflicto interno en el que los deseos y las prohibiciones chocan de manera especialmente aguda. Llamó a este conflicto el complejo de Edipo. Freud no afirmaba que todos los niños estuvieran literalmente enamorados del progenitor del sexo opuesto y desearan eliminar al otro. Hablaba de una dinámica inconsciente en la que el niño experimenta un fuerte apego emocional mezclado con un sentimiento de culpa y miedo al castigo. Se basó en el antiguo mito griego de Edipo, quien, ignorando su linaje, mató a su padre y se casó con su madre. La tragedia de Sófocles, según Freud, conmueve al público no porque sea chocante, sino porque toca sentimientos reprimidos que existen en todos. En esto consistía su enfoque: utilizaba los mitos, la literatura y la religión no como meras imágenes, sino como manifestaciones de la estructura profunda de la psique humana. La interpretación de los sueños estaba repleta de teorías, ejemplos y análisis detallados. Freud citaba tramas bíblicas, a Shakespeare, investigaciones científicas, descripciones de sueños históricos. Comparaba imágenes y símbolos, explicaba por qué los sueños a menudo están vinculados a la infancia, la vergüenza, la corporalidad y la sexualidad. Hacía todo esto no para escandalizar, sino para explicar. La psique humana es más compleja de lo que se suele pensar, y lo que parece extraño a menudo resulta ser profundamente lógico. Pero sus ideas provocaron una fuerte reacción. Muchos colegas consideraron el libro poco científico, excéntrico y excesivamente sumergido en motivos sexuales. Incluso sus amigos y antiguos coautores, incluido Breuer, reaccionaron a la teoría con reserva. La primera edición del libro se vendió mal. En los primeros años se vendieron menos de 600 ejemplares. La mayoría de las reseñas fueron mordaces o despectivas. Pero Freud no dudaba de que había dado un paso fundamental. Más tarde diría que, de hecho, el psicoanálisis como teoría sistemática y como método comenzó con este libro. Continuó trabajando con pacientes. Dedicaba cada vez más atención a cómo los sueños se conectan con la vida de vigilia, con las fantasías y con los recuerdos reprimidos. En un caso, una mujer que sufría de dolor abdominal crónico recordó un sueño en el que su madre le gritaba y luego se iba sin mirar atrás. Mientras trabajaba con esta imagen, ella habló por primera vez de su sentimiento de abandono en la infancia, de su miedo a ser olvidada. Cuando estos recuerdos fueron verbalizados, el dolor retrocedió. Otro paciente recordó un sueño en el que caía desde una gran altura. Durante la conversación se reveló que en su niñez fue testigo de una pelea entre sus padres, después de la cual su padre se fue de casa. Él no dijo nada entonces, pero el sentimiento de pérdida permaneció y, posiblemente, irrumpía precisamente a través de ese sueño.
Freud se reafirmaba cada vez más en la idea de que la psique opera según sus propias leyes ocultas. Desarrolló el concepto de represión, el mecanismo mediante el cual la psique aparta el material traumático o inaceptable de la conciencia, pero no lo destruye. Este material sigue existiendo y se manifiesta en otras formas, en sueños, síntomas, errores del habla, fantasías. El análisis de estas manifestaciones se convierte en la tarea del psicoanálisis. Poco a poco, comenzó a estructurar el andamiaje teórico. Surgieron los conceptos de proceso primario y secundario, sustitución simbólica, sublimación, resistencia. Recurría cada vez más a los estratos más antiguos de la cultura, a los cuentos de hadas, a los rituales, a la mitología como expresiones del inconsciente colectivo. Y aunque el término colectivo se asociaría más tarde con Jung, Freud ya intuía entonces que los sueños no son solo experiencia personal, sino también parte del tejido cultural. Pero, por el momento, sus ideas seguían siendo marginales, y el respeto que buscaba no llegaba. Las instituciones lo rechazaban, las revistas científicas no lo publicaban y una cátedra universitaria seguía siendo inalcanzable. Pero Freud continuó escribiendo, atendiendo pacientes y desarrollando la teoría. Creía que llegaría el momento en que lo que hoy causa rechazo, mañana se convertiría en la base de una nueva ciencia. En su interior ya se estaba erigiendo la arquitectura del futuro, el inconsciente, el complejo de Edipo, la represión. Todo esto se convirtió en los cimientos sobre los cuales pronto comenzaría a construir un sistema de creencias que cambiaría la psicología para siempre. Después de la publicación de la interpretación de los sueños, Sigmund Freud se encontró en una situación que requería en igual medida perseverancia y fortaleza. Estaba convencido de que no había creado solo un libro, sino el fundamento teórico de un nuevo enfoque sobre la psique humana. Sin embargo, el mundo en el que lo lanzó no estaba preparado para ello. La comunidad médica del cambio de siglo vivía según las reglas de la ciencia empírica, orientada fisiológicamente. La psique se interpretaba como una función del cerebro, y la psiquiatría como una disciplina estrechamente ligada a la anatomía y la neurología. Las ideas de Freud sobre motivos inconscientes, la sexualidad infantil, la represión y los sueños como manifestaciones de deseos ocultos contradecían todas las concepciones de la época. Se le consideraba un soñador peligroso, y a veces simplemente un solitario excéntrico que se dejaba llevar por especulaciones en el límite entre la filosofía y la literatura. Freud percibió este rechazo con dolor. En cartas a sus amigos admitió que lo atormentaba un sentimiento de aislamiento. Sentía que había acabado en un vacío científico. Sus antiguos colegas se habían distanciado de él, y aún no tenía otros nuevos. Pero, al mismo tiempo, mantenía la certeza de tener razón. Siguió llevando su consulta privada, documentando casos, desarrollando su teoría, editando y reeditando sus obras. Creía que las ideas que estaba desarrollando tarde o temprano serían escuchadas, si no por sus contemporáneos, sí por las generaciones futuras. Poco a poco comenzaron a aparecer a su alrededor los primeros seguidores. No siempre estaban completamente de acuerdo con él, ni compartían todo su sistema de ideas, pero algo en su método los atraía. Entre ellos estaban el médico y escritor Wilhelm Steckel, el psiquiatra berlinés Karl Abraham, el pastor de Zúrich Oskar Pfister, el joven médico húngaro Sándor Ferenczi, y también el cada vez más prominente psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Cada uno de ellos acudió a Freud al principio por su propio interés, pero paulatinamente se vieron atraídos a la órbita del nuevo pensamiento. Con la participación de Steckel, Freud fundó un círculo informal que inicialmente se llamó Sociedad Psicológica. Incluía médicos e intelectuales que se reunían por las noches en la casa de Freud en la calle Vergas 19. Pronto estas reuniones se hicieron conocidas extraoficialmente como la Sociedad de los Miércoles, ya que era los miércoles por la noche cuando se discutían artículos, casos prácticos, disputas teóricas y nuevas observaciones. No era una clase ni un seminario formal, sino más bien un laboratorio de ideas. Íntimo, tenso y honesto. Freud participaba activamente en estas reuniones. No dominaba, pero su palabra tenía un peso especial. Escuchaba atentamente a los demás, comentaba, corregía, a veces discutía. Fomentaba el desarrollo de ideas,
pero al mismo tiempo vigilaba celosamente que no contradijeran los cimientos de su teoría. Su autoridad era grande, pero no se apoyaba en el poder formal, sino en la profundidad de su conocimiento, la coherencia de su pensamiento y su disposición para defender su postura. Los participantes del círculo leían y discutían textos, tanto los ya publicados como los recién escritos. A veces discutían casos de la práctica, otras veces aspectos filosóficos o culturales del inconsciente. En una ocasión, el debate comenzó con una frase de Freud: ¿se han dado cuenta de que a veces los sueños se olvidan no porque sean insignificantes, sino porque son demasiado precisos? Este pensamiento provocó una acalorada discusión. Unos hablaron de los mecanismos del olvido, otros de los de defensa. Un tercero recordó asociaciones que él mismo había perdido alguna vez y solo había recuperado años después. A veces, los temas de discusión iban mucho más allá de la medicina. Una noche se abordó la historia bíblica de Caín y Abel. Freud sugirió verla no como una parábola ética, sino como un símbolo del conflicto primario entre las pulsiones. En otra ocasión discutieron sobre Dostoyevski, sus personajes, el sentimiento de culpa y los ataques de dobles. Estas veladas no solo fortalecían la base teórica, sino que formaban el lenguaje, la cultura y la atmósfera del nuevo pensamiento. Para mediados de la década del 1900, ya se había formado en torno a Freud un círculo estrecho pero sólido de seguidores. No solo estaban de acuerdo con él, sino que desarrollaban ideas, escribían sus propios trabajos y comenzaban sus propias prácticas, se llamaban a sí mismos psicoanalistas. Sin embargo, las tensiones internas tampoco se hicieron esperar. Freud sabía que cualquiera que pretendiera tener su propia interpretación podría algún día salirse de los límites de su sistema. Ya se había enfrentado a los desacuerdos de Steckel y Adler, y vio lo difícil que era evitar que el movimiento se dividiera. Por ahora, él lo tenía todo en sus manos. Organizaba los encuentros, mantenía la correspondencia y guiaba a los nuevos miembros. Aún sentía presión desde el exterior, pero ahora contaba con apoyo, aunque no fuera institucional. Ya no estaba solo. Podía hablar, y le escuchaban. En aquellos años, Freud escribía cada vez más sobre sí mismo como un hombre apartado de la ciencia oficial, no por terquedad, sino porque su camino lo llevaba en otra dirección. Sabía que la ciencia, al igual que la psique, obedece a sus propias resistencias, lo que significa que no solo hay que convencerla, sino también analizarla. Cuando en 1906 Carl Gustav Jung escribió por primera vez a Sigmund Freud, los separaban casi 20 años de edad y mundos culturales distintos, pero los unía una aguda tensión a la vida psíquica del ser humano. Freud, habiendo sobrevivido ya a años de aislamiento y rechazo, vio en la carta del joven psiquiatra suizo no simple curiosidad, sino una disposición intelectual para comprender sus ideas y, posiblemente, continuarlas. Jung, por su parte, que trabajaba en Burgosli, una de las principales clínicas de Europa, estaba muy familiarizado con la teoría de Freud y sentía por ella no solo interés, sino un serio compromiso teórico. Así comenzó una extensa correspondencia entre ellos que duró casi 10 años. Se conocieron en persona en marzo de 1907. Su conversación duró más de 13 horas sin interrupción, un recuerdo que luego ambos mencionarían en repetidas ocasiones. Freud vio en Jung no solo a un compañero de armas, sino a una figura capaz de sacar el psicoanálisis de las fronteras del mundo germanoparlante. Era más joven, carismático, trabajaba en una clínica respetada y, además, no procedía del entorno judío, lo que, en opinión de Freud, podría eliminar barreras que obstaculizaban la difusión de su teoría. Esperaba que, con un representante así, el psicoanálisis ganara reconocimiento en círculos científicos más amplios. Pronto, Jung se convirtió en una figura fundamental del movimiento psicoanalítico. Participó activamente en la organización del Congreso Psicoanalítico Internacional en Salzburgo y, por sugerencia del propio Freud, se convirtió en el primer presidente de la recién formada Asociación Psicoanalítica Internacional. Freud lo llamaba públicamente su heredero y el príncipe del reino del inconsciente. De buena gana le cedía el lugar central en las discusiones, le encomendaba presentaciones importantes y mostraba con orgullo sus trabajos científicos. Sin embargo, bajo la superficie crecía la discordia. Jung estaba formando gradualmente su propia comprensión de la naturaleza del inconsciente. A diferencia de Freud,
quien daba una importancia decisiva a la sexualidad como base de los conflictos psíquicos, Jung proponía una comprensión más amplia y difusa de la libido como energía vital universal. Recurría cada vez más al simbolismo, a la religión y a la mitología, considerando las imágenes arquetípicas como manifestaciones del inconsciente colectivo, un concepto que Freud aún no tenía. Sus diferencias teóricas se vieron exacerbadas por diferencias personales. Freud buscaba construir el psicoanálisis como una disciplina científica rigurosa con terminología clara y metodología fundamentada. Jung veía en el psicoanálisis no solo una herramienta clínica, sino también un camino hacia una comprensión profunda de la cultura, la espiritualidad y el desarrollo individual. A menudo recurría a generalizaciones metafísicas, lo que despertó en Freud la sospecha de misticismo y de un alejamiento de lo científico. Un evento significativo fue su viaje conjunto a los Estados Unidos, cuando Freud, Jung y Ferenczi visitaron la Universidad de Clark en Worcester, por invitación del psicólogo Stanley Hall. Esta fue la primera vez que las ideas del psicoanálisis se presentaron a un público académico angloparlante. Freud dio 5 conferencias, Jung 2. Aunque el viaje fue externamente exitoso, en las conversaciones privadas entre los dos principales representantes del movimiento se hicieron evidentes los desacuerdos. Uno de los episodios frecuentemente descritos en la literatura biográfica ocurrió mientras Freud discutía sus propias teorías. Declaró que no podía revelar todo o socavaría su propia autoridad. Jung objetó bruscamente que la ciencia no debía temer a la verdad. Poco después de esto, Freud sufrió un breve desmayo, que más tarde se interpretó como una reacción psicosomática al creciente conflicto. La ruptura se concretó definitivamente en 1912, cuando Jung publicó su obra, Psicología del Inconsciente. En ella criticaba abiertamente la teoría sexual de Freud, afirmando que restringía excesivamente la naturaleza de los procesos psíquicos. Propuso un esquema alternativo en el que las principales fuerzas motrices de la psique no eran los impulsos sexuales, sino impulsos espirituales y simbólicos más universales. Freud lo tomó como una traición. Su correspondencia cesó. En cartas privadas, Freud dijo que Jung había rechazado no solo la teoría, sino también al maestro mismo. La ruptura fue un golpe duro. No fue simplemente una diferencia de opiniones entre dos científicos, fue un drama de esperanzas personales. Freud perdió al que él mismo había elevado a la categoría de sucesor, a quien consideraba el rey del futuro del psicoanálisis. Jung, por su parte, se liberó de una influencia que sentía cada año más asfixiante. Comenzó a desarrollar su propio sistema, la psicología analítica, en cuyo centro estaban los arquetipos, el inconsciente colectivo, el proceso de individuación y la idea del sí mismo como meta superior del desarrollo de la personalidad. Posteriormente, Freud nunca volvió a confiar en sus discípulos en el grado en que confió en Jung. Continuó trabajando, viendo pacientes, escribiendo libros, rodeado de figuras leales pero ya desiguales en escala, como Ferenczi, Abraham y Rank. Mantuvo un control sobre el movimiento mucho más estricto que antes y nunca más buscó sucesores a los que pudiera entregar el proyecto completo. La ruptura con Jung fue un hito importante no solo en la biografía de ambos, sino en el desarrollo de toda la psicología del siglo XX. Marcó el comienzo de la divergencia de escuelas, la ramificación de enfoques y la delimitación de nuevos ejes entre lo simbólico y lo clínico, entre lo religioso y lo científico, entre el arquetipo y la represión. Pero en ese momento fue, ante todo, el fin de la relación entre dos hombres que al principio parecían aliados, para luego convertirse en espejos en los que cada uno vio lo que no quería admitir de sí mismo. A principios de 1914, Sigmund Freud llegó a una frontera importante en su biografía intelectual y personal. La ruptura con Carl Jung ya había ocurrido. El movimiento psicoanalítico comenzaba a tomar forma a nivel internacional, pero al mismo tiempo aparecían grietas internas. El psicoanálisis recibió su primer reconocimiento. Sin embargo, Freud seguía siendo una figura controvertida, provocando en la comunidad científica no solo interés, sino también irritación. Él continuó desarrollando su teoría de manera cada vez más frecuente, reflexionando no solo sobre el impulso hacia el placer, sino también sobre aquellas fuerzas que llevan al ser humano al sufrimiento, a la repetición y a la destrucción. En primavera se publicó su obra, Introducción al Narcisismo, donde introdujo por primera vez el concepto de la libido narcisista,
el amor a uno mismo como etapa necesaria del desarrollo psíquico. Esta publicación ya señalaba el movimiento de Freud hacia una imagen más compleja de la psique humana. En su teoría comenzaban a resonar los temas de autoconservación, ambivalencia e impulsos destructivos. Todo esto se encontraba aún en fase de hipótesis, pero luego llegó un punto de inflexión. Estalló la Primera Guerra Mundial. Para Freud, criado en los ideales de la cultura europea y creyente en la razón, el progreso y el poder del pensamiento humano, la guerra fue un shock. No solo observó cómo se derrumbaba el orden político, sino que también vio cómo despertaban en las personas los instintos destructivos que antes había explicado a través de la represión o supresión. Europa, que parecía ser la encarnación de la civilización, dejó al descubierto su barbarie. Y esta brecha entre ilusión y realidad alteró profundamente su percepción del ser humano. La familia de Freud también se vio afectada. 3 de sus hijos, Martín, Ernst y Oliver, fueron movilizados al ejército austrohúngaro. Todos los días esperaba noticias del frente, sintiendo un miedo que a duras penas podía reprimir. Seguía atendiendo consultas y escribiendo, pero en cartas privadas admitía que nada le parecía importante mientras sus hijos estuvieran en peligro. Los 3 regresaron vivos. Sin embargo, lo vivido durante la guerra dejó su huella no solo en sus destinos, sino también en el trabajo de su padre. A esta misma época corresponde una de las pérdidas más trágicas de Freud, la muerte de su hija Sophie. Falleció en 1920 en Alemania por las complicaciones de la gripe, dejando a 2 hijos pequeños. Para Freud esto fue un golpe personal muy duro. En cartas a sus amigos escribió que toda su teoría sobre el duelo y la defensa psíquica resultó impotente ante la realidad de esa pérdida. Sintió que se enfrentaba a un vacío para el que no le alcanzaban las palabras. Y aunque seguía trabajando y atendiendo, en él se afianzó la sensación de que, más allá de la explicación racional, existía una fuerza más profunda, destructiva, cíclica y obstinada. Después de la guerra, Freud publicó una de sus obras más importantes y controvertidas, Más allá del principio del placer. En ella se apartó de su postulado anterior de que todos los procesos psíquicos obedecen al impulso del placer. Introdujo la idea de la pulsión de muerte como una fuerza opuesta a la libido. Esta pulsión no está dirigida a la creación, sino al retorno al estado inorgánico, a la paz, al cese de la tensión. Explica el comportamiento en el que una persona repite eventos traumáticos, destruye relaciones o busca la autodestrucción, en contra de la lógica y del instinto de conservación. Freud basó sus observaciones, entre otros, en los síntomas de los soldados del frente que padecían neurosis severas. En sus sueños revivían una y otra vez la escena de una explosión, la pérdida de un compañero o el momento de la conmoción. Esos sueños no traían alivio, les devolvían al trauma. Al analizarlos, Freud llegó a la conclusión de que la psique no solo se defiende, sino que a veces se siente inconscientemente atraída hacia la repetición, incluso si esto causa sufrimiento. Se preguntaba, ¿qué mueve a una persona en estos casos? La respuesta que encontró fue inquietante. Dentro de cada uno de nosotros opera una fuerza que no desea la vida, que no busca el placer, sino que tiende a la cesación, a la desintegración. Al mismo tiempo, desarrollaba un nuevo modelo de estructura psíquica, que sería expuesto definitivamente en su libro, El yo y el ello. En él, Freud propone un modelo tripartito de la psique. El ello es el portador de las pulsiones instintivas, que no están bajo el control de la conciencia. El yo es la esfera de la razón, la conciencia y la adaptación. El superyo es la instancia interna de las exigencias morales, formada bajo la influencia del entorno parental y cultural. Esta transición del modelo anterior, consciente, preconsciente, inconsciente, al modelo estructural, fue un intento de explicar los conflictos internos con mayor precisión, no solo como una lucha entre los niveles de la psique, sino como la interacción de diferentes sistemas de agencias con diversas lógicas y propósitos. En medio de estos cambios teóricos, la salud del propio Freud comenzó a deteriorarse. En 1923, le diagnosticaron cáncer en la mandíbula superior. Empezó una sucesión de cirugías difíciles, instalación de prótesis y dolores constantes. Se vio obligado a limitar sus consultas, hablar le resultaba difícil y alimentarse se volvió una tortura. A pesar de esto, siguió escribiendo, dictando y participando en la vida del movimiento.
Con ironía, pero sin ilusiones, llamó a su enfermedad mi viejo cáncer y decía que ahora, entre él y la muerte, solo quedaba su tenacidad. No obstante, fue precisamente en estos años cuando concluyó varios de sus trabajos más importantes, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, porque la guerra. Todos ellos están de una u otra forma ligados al tema de la agresión interna, la represión cultural y la imposibilidad de una reconciliación completa entre la naturaleza humana y las exigencias de la sociedad. Freud sentía cada vez con más claridad que el ser humano no solo aspira al amor y al vínculo, sino que lleva consigo una atracción insuprimible hacia la destrucción de los demás, de sí mismo y del orden que lo rodea. Su teoría evolucionó desde una creencia optimista en la liberación a través del conocimiento hasta una comprensión más trágica de la vida psíquica como un conflicto eterno. Sin embargo, siguió creyendo en la necesidad del análisis como una herramienta no de curación, sino de comprensión. Precisamente en esto radicó, tal vez, el balance de aquellos años. El psicoanálisis dejó de ser únicamente un método de tratamiento. Se convirtió en una forma de pensar sobre el ser humano después de la catástrofe. En un mundo que había sobrevivido a la guerra, el hambre, las epidemias y las pérdidas personales, Sigmund Freud ofreció un lenguaje con el cual se podía describir el sufrimiento inconsciente, los impulsos destructivos internos y aquella parte de la naturaleza humana que no se puede curar, pero que sí se puede reconocer. A principios de la década de 1930, la salud de Sigmund Freud dejaba mucho que desear. Durante casi 10 años había estado luchando contra un cáncer de paladar y mandíbula superior, una enfermedad causada, como él mismo sospechaba, por su viejo hábito de fumar puros. Sufrió más de 30 operaciones, y muchas de ellas se realizaron con anestesia local. Le colocaron un obturador, una prótesis que le permitía hablar y comer, pero que le causaba dolor de forma constante. A pesar del sufrimiento físico, continuó escribiendo, dictando, reuniéndose con sus discípulos y manteniendo una participación activa en la vida del movimiento psicoanalítico. Mientras tanto, las nubes se cernían sobre Europa. En Alemania, Adolf Hitler llegó al poder, y pronto el psicoanálisis, junto con otras corrientes de la ciencia judía, se encontró bajo amenaza. Los libros de Freud fueron incluidos en la lista de obras a destruir, y ya en mayo de ese mismo año ardieron en la hoguera de la Opernplatz de Berlín junto a las obras de Marx, Remarque y otros. Al enterarse de esto, Freud comentó con mordaz ironía, ¿cómo avanza la gente? En la Edad Media me habrían quemado a mí, ahora se conforman con quemar mis libros. A pesar del empeoramiento de la situación en Europa, Freud siguió viviendo en su capital, en Vergas 19, en el mismo apartamento donde se encontraban tanto su hogar como su consulta de psicoanálisis. Sin embargo, en marzo de 1938 se produjo el Anschluss, Austria fue anexionada a la Alemania nazi. A partir de ese momento, la permanencia de Freud en su ciudad natal se volvió peligrosa. Su familia, al igual que él, eran judíos. Y aunque al principio los nazis no tocaron al famoso profesor, pronto los registros, interrogatorios y arrestos llegaron a su puerta. Su hija Anna, su colaboradora más cercana y colega, fue detenida por la Gestapo y sometida a interrogatorio. Tras su liberación, se hizo evidente que ya no era posible quedarse en Austria. La evacuación de Freud fue una tarea sumamente complicada. Muchos amigos influyentes y colegas se involucraron en su organización, en especial el analista británico Ernest Jones y el diplomático estadounidense William Bullitt. Gracias a la intervención de la familia real británica, así como a la presión de la comunidad científica internacional, las autoridades nazis acordaron otorgar a la familia Freud un permiso de salida. Sin embargo, incluso en ese momento se le exigió que firmara un documento confirmando que no había sido víctima de persecución. Al firmarlo, Freud añadió abajo la frase, puedo recomendar encarecidamente la Gestapo cualquiera, dejando así un último mensaje irónico a quienes controlaban su destino. En junio de 1938, Freud abandonó la casa en la que había vivido más de 80 años. Llegó a Londres junto con su esposa Marta, su hija Anna, su médico Max Schur y sus sirvientas. Lograron llevarse casi todas sus pertenencias, sus libros, su colección de antigüedades y el famoso diván. Se instalaron en una casa en Maresfield Gardens 20, en el barrio de Hampstead,
que posteriormente se convirtió en el Museo de Sigmund Freud. A pesar de su debilidad y del dolor constante, intentó recrear su antiguo entorno. Su estudio fue decorado de manera casi idéntica, e incluso los cuadros y objetos de las paredes fueron colgados en el mismo orden. En Londres, Freud completó una de sus obras más audaces y complejas, Moisés y la religión monoteísta. En ella postula la hipótesis de que Moisés no era judío, sino un egipcio, seguidor de la religión de Akenatón, y que fue asesinado por su propio pueblo, el cual luego reprimió el recuerdo de ese evento. La obra causó indignación entre muchos lectores judíos, especialmente en un momento en que el pueblo hebreo enfrentaba un peligro real. No obstante, Freud insistió en que la honestidad científica requería análisis, no silencio. No consideraba que su hipótesis fuera la verdad definitiva, pero sentía que era necesario expresarse, incluso en el exilio y bajo amenaza. Para entonces, su estado físico era sumamente grave. Apenas podía comer, hablaba con dificultad, y después de cada intento de ingerir alimentos sufría dolores terribles. Su médico, Max Schur, le curaba la herida a diario, y solo los medicamentos le brindaban un alivio breve. Aún así, Freud mantenía la lucidez, leía, recibía visitas, discutía ideas psicoanalíticas con Anna y se preocupaba por el destino de su movimiento. Anna Freud, durante este periodo, se convirtió en su mano derecha no solo como hija, sino también como analista independiente. Comenzó a trabajar con niños, desarrolló ideas relacionadas con los mecanismos de defensa y mantuvo correspondencia con colegas. En todo este tiempo se mantuvo a su lado, y más tarde fue ella quien asumió la responsabilidad de preservar el archivo y promover la teoría de su padre. En septiembre de 1939, poco después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Freud finalmente se dio cuenta de que sus fuerzas lo abandonaban. Acudió a Schur pidiéndole que lo liberara de su sufrimiento y le recordó que, muchos años atrás, éste le había hecho esa promesa. El 21 de septiembre de 1939, Schur le inyectó una primera dosis de somnífero y luego otra. La mañana del 23 de septiembre, Freud murió en paz y sin sufrimiento, rodeado de sus seres más cercanos. Su cuerpo fue incinerado, y la urna con sus cenizas se colocó en el crematorio de Golders Green, en Londres, dentro de una urna antigua que él mismo había traído de Grecia y que había elegido muchos años antes de su muerte. Se iba un hombre cuya vida había transcurrido en la frontera entre la ciencia, la filosofía y la literatura. Se iba no solo un médico, sino un pensador que supo dar un lenguaje a estados que antes permanecían mudos. Su muerte coincidió con el inicio de una nueva catástrofe mundial, pero sus ideas ya tenían vida propia, se expandían por los continentes, se traducían, provocaban discusiones, protestas y revelaciones. Cuando Sigmund Freud falleció en Londres, la Segunda Guerra Mundial, que recién comenzaba, parecía representar una ruptura sombría y definitiva con su época. Sin embargo, los pensamientos expuestos por él en decenas de trabajos le sobrevivieron tanto a él como a muchas catástrofes políticas del siglo. Una de las principales continuadoras de la obra de Freud fue su hija menor, Anna Freud. Incluso en vida de su padre participó en el desarrollo de la teoría y la práctica, y tras su muerte se centró en sistematizar los conocimientos sobre los mecanismos de defensa de la psique. Su contribución al psicoanálisis fue decisiva. Describió y clasificó mecanismos como la represión, la proyección, la identificación, la racionalización y la supresión. Estos conceptos se volvieron centrales en la nueva escuela, más estructurada, de la psicología del yo, Ego Psychology. Su enfoque no recaía solo en el inconsciente, sino en el yo como una estructura activa y adaptativa, capaz de manejar los conflictos internos y la presión de la realidad exterior. Anna también se dedicó al psicoanálisis de niños, sentando las bases de esta práctica como una corriente independiente. Paralelamente a su labor, el psicoanálisis experimentaba importantes transformaciones en otros países. En los Estados Unidos, jugaron un papel significativo figuras como Heinz Hartmann, Ernst Kriess y René Spitz, quienes adaptaron los principios psicoanalíticos a la investigación empírica y la pedagogía. En Gran Bretaña, una continuadora brillante y al mismo tiempo controvertida de esta tradición fue Melanie Klein. Ella afirmaba que los conflictos inconscientes ya se manifiestan en la primera infancia y que la figura central en la vida psíquica temprana no es el padre, sino la madre.
Sus puntos de vista, a menudo polémicos en relación con los de Anna Freud, dieron inicio a las llamadas controversias, una serie de debates públicos dentro de la sociedad psicoanalítica británica. Pero más allá del ámbito médico, las ideas de Freud encontraron aplicaciones aún más amplias. En la literatura demostraron ser especialmente fructíferas. Thomas Mann, Franz Kafka, James Joyce y Marcel Proust conceptualizaron la motivación humana, los conflictos internos y los impulsos inconscientes precisamente a través de una óptica freudiana. En la cinematografía, la teoría del inconsciente inspiró a directores como Alfred Hitchcock e Ingmar Bergman. Incluso en la cultura de masas, los ecos del freudismo se convirtieron en parte del lenguaje común. Términos como complejo, sublimación o conflicto edípico se utilizan con frecuencia, a menudo sin una comprensión exacta de su origen. Es interesante notar que, a mediados del siglo XX, el freudismo fue fuertemente criticado, especialmente por representantes de la comunidad científica. El filósofo Karl Popper declaró que el psicoanálisis no era científico porque sus hipótesis no eran susceptibles de ser falsables. La psicología conductual y las ciencias cognitivas, apoyándose en métodos experimentales, comenzaron a desplazar a los enfoques analíticos en el entorno académico. Al mismo tiempo, en las humanidades, las ideas de Freud experimentaron un renacimiento. Los postestructuralistas franceses, como Jacques Lacan, Michel Foucault y otros, utilizaron el psicoanálisis como base para analizar el poder, el lenguaje, la identidad y la sexualidad. Especialmente Lacan, quien en la década de los 60 propuso reinterpretar el psicoanálisis a través del prisma de la lingüística, afirmando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. De este modo, incluso cuando la comunidad se alejó del modelo clínico estricto de Freud, sus ideas centrales sobre la importancia de la infancia, el papel del inconsciente y el conflicto entre el instinto y la norma social conservaron su vigencia. El psicoanálisis se convirtió más bien en un método de interpretación cultural en lugar de una herramienta puramente médica. Inspiró no solo a terapeutas, sino también a escritores, directores, artistas, arquitectos, críticos y politólogos. E incluso si hoy en día ha cedido su lugar en la psicología clínica a metodologías más rigurosas y verificables, su presencia en la cultura y en el lenguaje sigue siendo palpable. Freud, sin sospecharlo, se convirtió en una figura de una época mucho más amplia que las fronteras de la medicina. Su frase de que el hombre no es dueño de su propia casa, sobre el poder del inconsciente, se convirtió en un aforismo hace mucho tiempo. Su imagen, con gafas, un bastón y a la sombra de un libro o una estatuilla, continuó apareciendo en caricaturas, series y producciones teatrales. Sus ideas debaten consigo mismas, renacen, se citan y se rechazan, pero no desaparecen. Él no dejó un dogma acabado. Dejó un vocabulario para hablar de los miedos, los deseos, los sueños, los síntomas, los traumas, las pulsiones y sus transformaciones. Le dio al ser humano la capacidad de escuchar atentamente lo que antes permanecía en silencio. Y eso es lo más importante de su legado.